Ya estamos entonces entrando de lleno en el bloque de entrevistas. Aquí, como les dijimos, hoy durante el programa vamos a estar compartiendo con Liliana Bark, CEO y co-founder de Outrip. Liliana, ahora sí, bienvenida. Gracias, mucho placer Bueno, de poder compartir aquí. estuvo complicado la primer intento de nota de entrevista, pero bueno, hoy se concreta. Finalmente, la verdad que ¿Viste? muy Un día contenta. 13. Antes de ir al aire me contaste que supersticiosa mucho no, así que el No, 13 en absoluto. no Sí. viene al caso. Bien, perfecto. Exactamente. Ya les conté entonces a la gente que no sos muy supersticiosa. Vamos a dejar que vos misma le cuentes lo que quieras contarle para que Dale. conozcan un poco sobre Bueno, Liliana Lee. me dicen Liliana. Bien. Soy, emprendedora, ya vengo emprendiendo hace más de 15 años que estoy involucrada en el sector puntualmente de los proyectos que están vinculados con las tecnologías y en especial ahora con Outrip, que ya es una compañía que lanzamos hace 6 años, con una propuesta siempre de vanguardia de insertar tecnología en una industria que es muy fragmentada, que es la industria del turismo, que si bien está atravesada por la tecnología, porque todos como usuarios obviamente podemos contratar servicios en cualquier parte del mundo, las herramientas de las cuales se valen los distintos prestadores de servicios no son tan No están tan evolucionadas, no están digitalizadas. digitalizadas y Ajá. bueno, partimos la compañía con una visión justamente de ser una empresa que impacte tecnológicamente en esta industria, que empiece no solamente a apoyar a las empresas en esa evolución de herramientas, sino que eso mejore la experiencia hacia los viajeros y obviamente acá entro en esa categoría, ¿no? Yo soy amante de los viajes, esto tiene que ver con una pasión que me mueve en lo personal. Y bueno, y ahora estamos por estrenar producto nuevo que estamos lanzando próximo mes con un enfoque de nueva generación tecnológica porque estamos haciendo todo un desarrollo propio basado en inteligencia artificial que obviamente retransforma el concepto de cómo se usan las herramientas y acá invito obviamente a todos los que nos están escuchando que seguramente seamos usuarios de ChatGPT, de OpenAI o de alguna plataforma y sabemos la potencia que tiene esta nueva generación tecnológica que nos permite automatizar todos los procesos. Desde ya, bueno, mucho para debatir sobre inteligencia artificial. Hoy prácticamente si no hablamos de inteligencia artificial, no sé, no estamos en la conversación. Sí. Hay que ver también cuánto hay de expectativa versus realidad y demás. A eso vamos a ir. Primero para seguir formando tu personaje, tu persona. Hablábamos eso, de la meditación y demás, la disciplina, hablas de disciplina, amante del deporte también, Sí, entiendo, de viajar. ¿Cuál fue ese viaje a la Lide que está hoy sentada acá? Bueno, dijiste ahí varios conceptos que para mí son troncales. Tengo un paralelismo siempre entre el deporte y el emprender. Yo toda mi vida hice deportes. Desde muy chiquitita fue algo en lo que me destaqué, me encantaba. Obviamente también recibía el refuerzo positivo de mi contexto y en algo que siempre fue como mi cable a tierra. Participé en todos los deportes que se te ocurran. Te iba a preguntar en cuáles en específico, en todos. Arranqué en la escuela, hacía atletismo en la primaria por las actividades propias de la escuela, pero aparte me apuntaba en actividades adicionales de atletismo. Y después, de más grande, fui participando en hockey, en handball, hice 12 años natación. Siempre entrené una particularidad que siempre destaco y lo hablo con mi entorno es, siempre entrené con alguien detrás que fuese mi coach, mi entrenador y me exigiese. Y creo que es uno de los espacios de la forma en que yo funciono, donde tengo una motivación por el logro, me propongo metas, tengo personas que saben más que yo, o sea, me rodean y me motivan y me impulsan obviamente al cumplimiento de esos objetivos. Y el paralelismo con el mundo del emprendimiento y cómo se toca el hecho de la disciplina en el deporte, porque tenés que tener foco, uno cuando compite, hasta incluso si uno lo hace amateur, no hay un compromiso con tu equipo de que tenés que rendir, y para los deportes individuales por sobre todo, porque estás vos sola. Y en el mundo del emprendimiento, uno cuando toma la decisión de iniciar una compañía, eso es algo de largo plazo. Y el largo plazo te lleva a que vos lo tengas que ver como una maratón. No te podés quemar. Con quemar, ¿a qué me refiero? Uno no puede salir todos los fines de semana o entre la semana, tomar alcohol, dormir mal y al otro día pretender rendir. Eso es como quemarte. Y cuando las empresas tienen muchos momentos muy desafiantes
que ahí el paralelismo con el deporte es uno tiene que hacer una corrida rápida, un sprint, pero que solamente lo vas a poder realizar si el resto de tu contexto de vida lo llevaste como una maratón. ¿Qué quiere decir? Que te estás cuidando, o sea, estás preparándote para esos momentos que son más desafiantes en los que hables. No vas a dormir, vas a tener mayor pico de estrés, vas a tener que dar un sobreesfuerzo y solamente vas a lograrlo si te cuidaste en tu vida de esa misma manera. Eso tiene que ver con mucha conciencia. A mí me es fácil realmente porque yo llevo un estilo de vida muy disciplinado. Muy disciplinado y muy saludable. Entonces a mí no es que yo estoy resignando el no tomar alcohol, no estoy resignando es tu forma de vivir. El hecho de cómo me alimento, sino que yo ya lo tengo muy internalizado con mucha conciencia. Obviamente le doy un poco más de espacio consciente a que lo hago así y no me permito tantos deslices por la responsabilidad con este objetivo. Y seguramente, no sé si nos escuchan otras personas y esto lo ven como desafiante, es progresivo. O sea, uno se va entrenando, no es que yo arranque de cero a un estilo de vida al que hoy podría detallar y describir en poco tiempo, sino que fui aprendiendo progresivamente qué era lo que a mí me funcionaba y a partir de ahí ir consolidando esos escalones para luego adquirir otro tipo de hábitos. ¿Cuánto hay en todo eso del entorno? ¿Crees que si no hubieses, digamos, la vida, el destino te hubiese puesto donde te puso y formarte con cierto entorno, hubiese sido otro camino? Somos hasta el 60% de nuestra personalidad está influenciada por nuestro entorno. O sea, un 60% es mucho. Es bastante, sí, es más muchísimo. De la mitad, y eso se gesta desde tu núcleo familiar, desde las palabras que uno tiene que le resuenan, si te sentiste empoderado o no, o limitado en tu núcleo de crianza, que eso se trabaja. Lo interesante es poder hacerlo consciente. Si nuestras voces internas nos dicen vos podés o no podés, o si te lo mereces, no te lo mereces, eso hay que llevarlo a un tono de conciencia para volver a recablear la mente si nos vemos con pensamientos limitantes. Y luego los espacios, yo soy ultra hermética con las personas con las que dejo entrar a mi vida, con quienes me vinculo, y es uno de los espacios, es uno de los puntos que también llevo con mucha conciencia, porque sé que rápidamente si estoy con mucho estrés y foco en la compañía y tengo personas que están quizás trasladando de manera negativa problemas y no tienen una actitud positiva de poder ser resiliente frente a esos obstáculos, a uno, de una u otra manera, por más que uno no quiera, te termina incidiendo. Y eso lo llevo a todos los planos, desde qué información consumo en las redes sociales, entreno el algoritmo para que solamente me dé información de valor. Lo conveniente, claro. Totalmente. Y qué elijo ver en las noticias, de qué cosas me gustan informarme. Hay días que apagas la tele. Yo no miro tele. Bien, empecemos por ahí. O sea, no miras tele, bien. No miro tele desde años. Elijo no entrar tanto a Twitter, consumo redes, me encanta YouTube como una de mis redes, obviamente uso Instagram por una cuestión también mía de generar contenido, pero consumo material que a mí yo me sienta nutrida. Obviamente me informo de las cosas que suceden en el mundo, pero no de una manera amarillista donde está obviamente todo. Elijo mucho, sí. Me entero. Me encanta el mundo de las finanzas, por ejemplo, lo que sucede en las acciones, cómo le van a las compañías, es algo que... Hay mucho contenido ahora. Eso sí, me encanta. Y eso es algo que sigo. Obviamente hay un montón de noticias que son relevantes y me gusta saber qué pasan, pero no estoy quizás en el ultra detalle siguiendo cuestiones que... No sos especialista, digamos. No, pero digo, en las noticias que quizás evito, que son quizás mucho más... No sé si el título sería amarillistas, pero que tienen que van resonando y van haciendo un montón de análisis y sobre análisis y sobre análisis sobre lo que pasó para generar simplemente contenido. Yo digo, bueno, esto sucedió, sabemos qué impacto tiene y ahí elijo después leer otro tipo de información. Punto. Bueno, sos muy consciente y muy... y controlas mucho, digamos, todo lo que te rodea y los aspectos de tu vida. ¿Crees que para emprender es necesario primero formar esa persona, esa personalidad, ese entorno y todas las cosas que mencionaste recién? O algunas por ahí, más allá de tu experiencia propia, ¿no? Y otras que por ahí se van construyendo en el camino. A mí me gusta siempre que hablo con una persona que está por emprender desde cero,
lo primero que nace es, bueno, tengo esta idea y quiero empezar a diseñarla, y siempre mi recomendación es arrancar. Uno va a ir construyendo lo que necesita en la medida que ejecuta. No podemos pretender diseñar y anticipar todo lo que es necesario para emprender en cualquier aspecto de la vida, ¿no? No es solamente hablar de compañías. Uno, como emprendedor, todas las líneas, fases de su vida los puede tomar con esa misma perspectiva, pero la información de qué hacer y qué no hacer te lo va a dar mientras el camino que estás transitando. Mientras vas andando. Y eso es muy importante porque es dar el paso, y el paso con fe de que las cosas van a suceder y que no tenemos que tener ultra todo preparado. Y eso es parte de cómo se va a ir formando tu personalidad. Vas a ser más sabio en la medida que hagas, vas a saber a quién escuchar en la medida que hagas, vas a saber descartar de tu entorno en la medida en que hagas, porque vas a poder tener más conocimiento de qué te sirve y qué no te sirve, pero eso es dar el primer paso, es poder iniciarse indistintamente. A mí algo que me encanta, que sucede mucho, y me ha tocado mentorear gratamente un montón de emprendedores que tienen como están siendo quizás observados por otras personas que les dicen, no, esta empresa ya existe y entonces no lo hagas. Yo es como, yo arranqué Outrip con una idea que no tenía nada que ver a lo que hoy estamos haciendo, y solamente el haber puesto un pie en el mercado nos fue enseñando hacia dónde teníamos que ir. Entonces yo nunca a un emprendedor le digo si esa idea ya existe o no. Obviamente les doy las herramientas, la información para que estudien, pero eso no los tiene que desmotivar, sino que si les gusta la industria en la que están por entrar y si les apasiona lo que están proponiendo, que arranquen, y a partir de ahí van a tener mayor conocimiento de cómo moldear esa propuesta. Bien, en ese camino, digo, de las cosas que decís, que vas experimentando, vas cambiando, vas descartando, dejando entrar o no, alguna experiencia que te haya marcado negativa, positivamente, algo que aprendiste, dijiste, esto es eje, tener un advisor, un asesor desde el momento cero. Así como en el deporte, decías. Sí, y lo trasladé a la empresa, por suerte. Y también con una mirada muy deportiva. Porque es ex de TV Fútbol Amateur. Es una persona del mundo de los negocios tecnológicos también, que es Lalo Slotnick. Y él es parte de Outrip, del acompañamiento como asesor desde la fase inicial. Y por ser una persona con mayor sabiduría en haber hecho otra empresa y haber transitado los caminos que nosotros estábamos comenzando en su momento, nos salvó de 800 escenarios por los cuales Outrip jamás hubiese salido a la luz, o hubiésemos tomado decisiones muy, muy erradas que nos hubiesen planteado en un escenario desventajoso. Que me pasa mucho que cuando hablo con emprendedores que han pasado por esas instancias sin haber sido bien asesorados, hoy están en una situación desventajosa con más inconvenientes, no sé, desde cuestiones de relacionamiento con inversores, con socios, de haber tomado direcciones no tan estratégicas con la compañía, y eso para mí es uno de los mejores aprendizajes. Yo siempre digo, soy una afortunada de que, afortunada y también con intención, ¿no? Uno busca esos espacios, no es que las cosas suceden por azar, pero aún así el contexto está bueno cuando se da, ¿no? Finalmente. Claro, bueno, uno se prepara de alguna manera para que llegue el resultado también. Totalmente. De alguna manera, acompañado por la suerte quizás, pero si uno está preparado... Que la suerte te encuentre trabajando. Exactamente. Hay algo, decías, digo, ¿cuál es el planteo, la estrategia, vamos a ponerlo en torno al fútbol, que te hace perder el partido? ¿Sí? Decías los emprendedores, bueno, quizás las inversiones, los socios. Hay un ecosistema que contiene a los proyectos de base tecnológica, que hay muchas tesis, ¿no? De cómo uno plantea este negocio, con qué expectativa, cómo tiene que crecer exponencialmente para que tengas valuaciones de compañía, que esto no es solamente lo que vos estés facturando, sino cuánto vale esa empresa que cada acción que está planteando como parte de la propuesta de negocio. Y hay todo un ecosistema de fondos de inversión que apalancan este tipo de compañías, que a su vez tienen su propio negocio y persiguen sus propios propósitos y tienen sus tesis de inversión. Yo creo que algo que cuando yo comienzo a transitar este camino como emprendedora de base tecnológica, mamé mucho esta versión, ¿no? Del ecosistema emprendedor con los fondos. De hecho, participé en fondos de inversión.
y era mi escuela, y era a mí una palabra que me decía el inversor era como, bueno, tengo que corregir esto y el norte, y estaba absolutamente obsesionada en poder responder a esos hitos que me marcaban, y después fui entendiendo que el camino, hay múltiples caminos, que hay empresas que no levantan capital y que no hacen el recorrido que a lo mejor un fondo de inversión busca que las empresas hagan, y son empresas con excelente performance económico, es decir, que tienen rentabilidad alta, que están en expansión, que han crecido, y ahí fui entendiendo que hay distintos métodos de cómo apalancar la empresa, que vos podés elegir ser parte de ese ecosistema. A lo mejor también algo que está bueno para cualquier emprendedor tecnológico es entender si uno califica o no, y no sentirse mal si uno no califica en ese ecosistema de capital de riesgo ultra profesional que invierten en empresas que tienen la expectativa, obviamente, de que sus múltiplos sean en crecimientos exponenciales de la empresa. Claro. Y está bueno entender eso para seguir tu propio camino, que el único camino es mi propuesta de negocios tiene que tener un enlace a la necesidad de un mercado, tiene que haber empresas que estén dispuestas a pagarlo, y que el costo de operación sea más bajo que lo que yo voy a estar ganando. Después, o sea, esa es la ecuación matemática, claro, inicial, con la que uno tiene que tener, o sea, tiene que ser el pilar y el eje, y después, sí, justo el negocio calza para que pueda ser apalancado por el capital de riesgo, y eso está buenísimo porque obviamente uno cuando empieza la compañía no tiene un perfil crediticio, no puede acceder a otras líneas atractivas, porque obviamente pueden haber líneas de incentivos, pero que no sean atractivas en las necesidades de capital, o que en los montos que se necesitan muchas veces para iniciar ciertos proyectos. Pero está bueno entender que no es el único camino, y no estar buscando dar respuestas a los fondos de inversión como si ese fuese el gran hito que uno persigue con la empresa. Tu empresa tiene que ser rentable y tenés que poder lograr alcanzar esos hitos comerciales por sí sola, y si en algún momento obviamente entran los fondos de inversión, está buenísimo en el sentido de sí, porque justo estás necesitando apalancarte con ese capital. Y eso fue algo que en mi experiencia personal lo fui trabajando, fui entendiendo y fui remoldeando mis creencias al respecto de eso, y hoy tengo un enfoque en la empresa que es, o sea, mi empresa va a crecer, hay una necesidad muy fuerte en lo que nosotros estamos resolviendo con las agencias que operan los destinos turísticos como primer caso de uso. El mundo del turismo es enorme en todos sus actores, y el hecho de hacerlo con nuevas tecnologías, hay una reconfiguración del mercado donde nos permite entrar estratégicamente con esta propuesta. Bueno, nos diste y nos pintaste todo el panorama del emprendedor, o por lo menos el tuyo, bastante abierto también a otros métodos, otros trayectos, otras vías. Ahora, para ir hablando más de lo que nos convoca de Outrip. Bien. Tiene que ver con el turismo. ¿Sí? En el turismo hay un montón para hacer, todos conocemos un montón de páginas donde contratar todo prácticamente. Lo tuyo es el turismo aventura, o desde ahí nació. Desde ahí nacimos. Decías que evolucionó bastante de eso que primero pensaron. Contanos un poco el recorrido. Muy bueno. Está bueno eso también, llevándolo a la conversación inicial de cómo uno aprende en el camino. Y aprender quiere decir ir encontrando dónde están las mejores oportunidades en el negocio y desde donde uno puede más aportar valor a una industria, ¿no? Y ese fue un recorrido que fue súper interesante en Outrip, porque nosotros partimos siendo una plataforma de alquileres de indumentaria de esquí, equipos técnicos para la industria del turismo de aventura. Llegamos a digitalizar 120 tiendas de alquiler entre Chile y Argentina, estuvimos 2 años operativos, y estábamos en una propuesta concentrada en darle una oferta al usuario final, al aventurero. Y desde ahí nació, digamos. Desde ahí nacimos, así salimos al mercado. Experimentaste. Sí, de hecho me voy un paso para atrás, y éramos una propuesta de alquiler también, pero de cualquier tipo de elementos que uno necesitase en los viajes, y queríamos que las personas dejásemos de viajar con valijas. Esto fue prepandemia, estábamos explorando. Bien. Ese fue la finalmente, utopía. Exacto. Bien. Eso nos llevó en el hacer, justamente. Hay métodos de validación donde uno tiene indicios, va profundizando en el arquetipo de ese cliente, entendiendo cuáles son las preferencias. Bueno, eso
llevó a que en el 2021 lancemos esta plataforma. Y en Outrip fue para mí en lo personal, fue hacer un MBA de cómo escalar un negocio orientado hacia los usuarios finales. Acá estamos hablando hay grandes desafíos en esa retención del usuario, que regrese, bueno. Y a partir de ahí, no solamente fue un aprendizaje en metodologías de emprender, sino de entender todo el funcionamiento de la industria. Nosotros estábamos como intermediarios entre la oferta y la demanda, hablando con múltiples actores, y nos educó mucho para entender dónde estaban las necesidades de la industria. Y en el 2023 entendimos que había una necesidad muy fuerte en dar herramientas que quizás lo que estaba digitalizado en vistas hacia el usuario final era algo que ya existía de una u otra manera. Existen estas múltiples plataformas que nos ponen la oferta disponible. Pero ¿qué pasa detrás? Detrás es ultra manual. Las empresas, nosotros vendíamos en línea y yo me tenía que dar vuelta a hablar con cada empresa, pedirles que acepten, que... Y escuchabas el ruido de hojas. 100%. Hemos visto oficinas llenas de hojas, tableros escritos con fibrones donde ellos controlan la disponibilidad, que es lo que terminan contratando. Y ahí dijimos, no, esto no puede seguir así. O sea, era una necesidad nuestra como plataforma. Y ahí entendimos que la mejor forma de impactar en la industria del turismo era posicionarnos y siendo aliados tecnológicos de quienes prestan servicios en toda la cadena de valor. Ahí empezamos a crear sistemas de gestión para estos primeros actores y ahora puntualmente estamos enfocados en hacer una revolución, la verdad con muchísimo impacto, por la inteligencia artificial. Bien. Que esto es algo sin precedentes, en verdad antes de la propuesta y expansión de las nuevas tecnologías, no se podía más que trabajar en software internos y de ordenamiento de la gestión en módulos que podían ser más o menos flexibles, pero no te permitían automatizar todo de punta a punta. Y hoy nosotros, para las empresas que se llaman agencias receptivas o empresas que gestionan esos destinos turísticos, que son quienes tienen a su cargo toda la oferta turística de un destino. Acá para los que nos escuchan desde Argentina, yo puedo decir, bueno, tengo una empresa en el Chaltén y tengo contratos directos con todos los hoteles, las empresas de traslados, los restaurantes, los guías, y las empresas que venden el destino Chaltén me contratan a mí porque yo ya soy representante de toda esa oferta. Claro. ¿Cómo yo opero toda esa oferta? Bueno, manual hasta ahora. O podemos encontrar en algunas herramientas que son de generación anterior, es decir, que todavía siguen siendo manuales en cierta forma. Y en Outrip estamos creando una propuesta basada 100% en inteligencia artificial. Acá arrancamos todo un producto desde cero, pensado en automatizar los procesos más críticos, que acá hablamos de agilizar el proceso de cotizaciones. Clientes nuestros pueden estar recibiendo más de 300 emails solicitando cotizar. Ese es el cuello de botella. La realidad es uno de los cuellos de botellas más importantes y un humano responde cronológicamente. Yo no puedo saber si el email 127 era el que más urgencia tenía, claro, el que más oportunidad de negocio me iba a dar, más rentabilidad. Y la realidad es que eso, la inteligencia artificial te lo resuelve de una manera fantástica. Te puede ponderar la oportunidad de negocio, la inmediatez de respuesta, según los parámetros comerciales y el perfil de la agencia, que acá está lo lindo porque se puede realmente customizar la solución. Se puede establecer ya una precotización para que un humano después fiscalice y lo envíe de manera directa. Y ahí se bajan cargas operativas en más de un 80%. Y eso es una incidencia absoluta porque se le puede potenciar por 10 veces cada talento de esa empresa. Esto se traduce en que yo puedo expandirme a nivel operativo sin necesidad de expandir el equipo que actualmente tengo o reorientar esos talentos hacia tareas de mayor valor que tienen que ver con un mejor servicio hacia el turista, claro, que finalmente es el que goza obviamente de todo este impacto y esta liberación operativa. Bien, es importante, marcabas, digo, esto de como dicen, el human in the loop, o sea, el humano controlando, fiscalizando, no de liberar todo a la inteligencia artificial, porque bueno, tiende a divagar un poco. Hay un dinamismo y encima creo que alguna particularidad de nuestra industria es la hospitalidad. El humano va a estar siempre presente. Hay una necesidad de esa interacción. Yo creo que se puede digitalizar y automatizar hasta ciertas fases. Y lo interesante es que nosotros le damos esa posibilidad a nuestro cliente de
decir, ¿en qué parte querés que intervenga la persona? Claro. Porque nosotros podemos hacer un flujo de punta a punta o podemos dejar que hayan espacios más humanos de conversaciones y que no se pierda esa calidad de servicio. Y es uno de los puntos que más conversamos con nuestras empresas clientes porque ellos saben que eso no lo quieren delegar y lo traen a la mesa de entender el alcance y se quedan muy satisfechos cuando entienden que esos son flujos que realmente se pueden adaptar según los criterios comerciales que ellos tengan. Digo, los requerimientos no son los mismos para cada cliente. Sí. ¿Y a qué clientes apuntan? Digamos, yo soy más pyme, vamos a decir, más emprendedor, que hablamos tanto. ¿Puedo hacerme de algún servicio de Outtrip o es más para lo corporativo? Bien. ¿A qué segmento van? Trabajamos con empresas de todos los tamaños. Obviamente mientras hay mayor volumen operativo porque el destino te lo demanda o porque también la cantidad de prestadores de servicios que uno representa empieza a ser más obvia esa necesidad de automatización. Pero la realidad es que se puede trabajar con distintos perfiles de compañías, desde una agencia que está arrancando hasta una compañía que gestione múltiples destinos, y cuando hablamos de múltiples destinos hablamos de múltiples países. Yo puedo representar Argentina, Chile, Brasil, y a nivel global nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con agencias no solamente de Latinoamérica, sino a nivel global, y es interesante porque cada uno de ellos reviste necesidades diferentes, que pueden ser desde la logística de los pasajeros en destino hasta la comercialización, la gestión de reservas y cotizaciones, que son como los principales cuellos de botella. Luego, satelitalmente, obviamente hay un montón de componentes que hacen a la gestión, que tienen que ver en el turismo la generación de itinerarios dinámicos, el control de tarifas dinámicas, la gestión de proveedores y clientes en cuanto a pagos y cobros, y son todos componentes que las nuevas herramientas nos permiten que todo ese proceso esté automatizado y empiece a ser más conversacional. Algo que creo que todos tenemos muy instaurado ahora es como yo a ChatGPT le puedo extraer información. Ahí yo no sé dónde ChatGPT guardó en su memoria mi información, pero yo sé que la puedo extraer y que va bajo ciertos parámetros otorgados en esas instrucciones, va a responder de una manera en que yo le estoy solicitando. Obviamente, cuando ChatGPT, seguramente todos nos hemos encontrado que tiene ciertas deficiencias en ese diálogo, cuánto es que almacena esa memoria, cuánto tiempo frente a los cambios de modelos mantiene un cierto comportamiento. Hoy en nuestro sistema hay mucho código detrás, no es que se trabaja con las nuevas generaciones. Sí, se trabaja de hecho con distintas herramientas. Ahí lo que se utiliza es, según el agente que se está creando, inteligencia artificial, si querés que razone más, si querés que sea más creativo, si querés que sea mucho más direccional a una tarea, se van utilizando diferentes lenguajes que se conocen como LLM, que son los modelos que puede tener OpenAI o Grok o las plataformas que todos conocemos, y se van seleccionando y esto se va reversionando de manera constante porque estamos en un momento muy dinámico de la aparición y actualizaciones de los nuevos modelos que van teniendo distintas características, y ahí vamos utilizando aquellos que sean más estratégicos. Bien, eso, todo lo que me contás es espectacular. Me imagino que trabaja todos los días con esto, le viene a solucionar un montón de cuestiones y probablemente lo ayuda a potenciar mucho más su negocio. Ahora, a la hora de los papeles, le tirás el producto al cliente, digo, la adaptación a eso. Bien. Creo que inteligencia artificial es un puente para poder adaptarse mejor, pero digo, en la práctica, ¿cómo lo ves para la gente que estaba con esos papeles y Exceles a manejar un negocio más potente? Bueno, ahí está bueno eso porque creo que la nueva generación tecnológica es cada vez más fácil de empezar a usarlo. Me voy a ir a un ejemplo que no sé si todo el mundo conoce, pero hay un sistema de gestión interna que es SAP, que es complejísimo. Hay empresas esto es para grandes corporaciones, pero hay equipos conformados, especialistas de cómo usar este sistema. Y la realidad es que si yo quiero empezar a usar ChatGPT, yo ya sé que tengo que escribir, hacerle una solicitud. Intuitivo. Absolutamente coloquial, no tengo que hacer ni preguntas técnicas y me arroja la información que yo quiero. Y eso hace que la adopción de la tecnología sea cada vez más fácil, porque hasta incluso existen herramientas que te permiten hoy diseñar sitios web, diseñar presentaciones, y les hablo coloquialmente. Yo no necesito conocimiento técnico de utilizar conceptos de diseño o de programación y aún así puedo tener ese resultado. Esto
lo interesante es que no necesito talento especialista a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Y nosotros, por supuesto, que tenemos todo un equipo de implementación, de acompañamiento, principalmente para las configuraciones y entrenamiento de los agentes, que ahí está nuestra magia, internamente de los parámetros que nosotros les damos, cómo vamos entendiendo esa curva de aprendizaje. Nosotros nos tomamos a estos agentes de inteligencia artificial como si fuesen humanos. Y esos humanos tienen una curva de aprendizaje cuando se insertan en un nuevo ecosistema, pero es obviamente súper ágil, porque ya viene ese agente de inteligencia artificial alimentado con toda la base de información que nosotros le otorgamos, y después lo que vamos entrenando son los parámetros. Por ejemplo, en el mundo del turismo algo que puede pasar es, si el cliente va a hacer tal actividad del pasajero, yo, como humano, le voy a sugerir que se hospede en los hoteles del centro y no a las afueras. ¿Por qué? Porque logísticamente está mejor emplazado. Esa información, aparte de que la información comercial que pueden tener el agente de base, nosotros vamos a ir entrenándolos en esos flujos, que son criterios comerciales logísticos, de conveniencia para el pasajero, para la empresa, y esa es la curva de aprendizaje que va teniendo el agente en el proceso. Cada usuario puede moldear un poco a su medida y replicar quizás las acciones que hace, a estos agentes. Sí, así es. ¿Finalmente terminó viajando sin valija la gente? Existe una empresa japonesa, una aerolínea, que años después de esa idea la empezó a testear. La realidad es que no sé si prosperó o no, pero la idea era resolver esto mismo. Y en los inicios nuestros empezamos a testear. Yo en ese momento vivía en Irlanda y buscaba personas que viajasen low cost, que estábamos muy cerca de las fiestas, que viajasen solamente con una mochilita sin nada de ropa, y buscaba a través de grupos de Facebook en el destino. Les decía, bueno, estoy testeando esta idea, necesito una mujer talle M que esté dispuesta a alquilar una campera y un jean, y me respondían. Y ahí cuando empezamos a tener, por un lado, 5 grupos de personas que estaban interesadas en alquilar en destino, y había recibido más de 70 mensajes de distintos destinos que estaban dispuestos a poner su ropa en alquiler. Y ahí yo lo que dije es, bueno, acá hay algo, pero no lo vamos a avanzar sin más, sino es, acá hay algo, y empezar a estudiar el comportamiento, el entendimiento, empecé a estudiar el mundo de los alquileres y el turismo, que eso fue dándonos los pasos siguientes hasta que lanzamos la primera plataforma. Fue una idea que fue el puntapié que nos sirvió para motivarnos principalmente, pero no lo entendimos que iba a ser el paso estratégico como propuesta de valor. No se enamoraron de la idea, digamos. No, y eso es algo bueno, sí. Totalmente. Eso sería otro tip. Ese es otro tip que le podemos dar a los emprendedores. Bien. Enamorarse del problema. Bueno, hablabas de este lanzamiento con inteligencia artificial, los agentes y demás, y todo lo que, digamos, lo que tienen para aportar desde Outrip, haciendo una reflexión un poco final. ¿Cómo es el turismo? Decías, tenemos páginas, tenemos de todo y demás. ¿Hacia dónde va a cambiar? Hay un viajero tecnológico, vamos a decir, que está esperando tener tecnología en el camino. ¿O ustedes están empujando esa digitalización? Va a coexistir. Creo que va a haber siempre un formato híbrido, porque por más que estén ciertos procesos automatizados, las agencias que comercializan los destinos, y lo podemos ver en la calle con diferentes comercios al público, siguen existiendo porque hay necesidades todavía en el mercado. Por conveniencia, por comodidad, yo creo que el lujo mañana va a ser hablar con un humano, literalmente. Entonces vamos a pagar por esa asistencia, pero por supuesto que hay una reconfiguración. Yo antes recibía asesoramiento de personas expertas, hoy eso lo puedo diagramar directamente con ChatGPT o diferentes plataformas que te hacen ese tipo de recomendaciones según las preferencias. Hay mucha personalización de los gustos de los viajeros y eso está muy bueno, pero ¿qué es lo que ocurre a partir de esto? Que si yo como proveedor de servicio no existo digitalizado en todas esas plataformas, yo pierdo una oportunidad competitiva muy alta. Porque el software se va a hablar con software. No existe. Y piensen, hoy seguramente quienes utilizaban mayormente Google como buscador, hoy lo usan en un porcentaje muy ínfimo y todo lo llevan a consultas con ChatGPT. Y la forma de buscar es
distinta, porque yo antes buscaba información, ahora le pregunto a ChatGPT. ChatGPT me recomienda información. Claro. Ya el mundo de scrollear hacia abajo, de tener las diferentes opciones y yo ir navegando, eso ya no existe más. Es consolidame el dato de lo que yo específicamente te estoy preguntando. No me importa de dónde lo estás sacando. Obviamente ahí después hay otros aspectos a resolverse de la veracidad de información o no, pero en el mundo de los viajes la realidad es que tiene que ver más con información de destinos, pero la oferta que está detrás es la oferta que va a estar digitalizada. Y ahí es donde entramos nosotras las compañías que les damos herramientas de gestión, no solamente comerciales, sino operativas para que puedan tener un crecimiento estratégico sin tener que aumentar su estructura operativa. Perfecto. Exactamente. Bueno, Lee, se nos fue el tiempo del programa, creo que para seguir otra hora más debatiendo y conociendo más de Outrip y de todo lo que tenés para aportar también a los emprendedores, así que te agradecemos haber estado hoy en Dimensión.